buenos días. Bueno, ¿qué les parece toda esta entrada? Bueno, recuerdo mi nombre, Teo Amat, soy de aquí de la parte corporativa. Bueno, aquí estamos encantados de tener aquí con ustedes otra vez. Ayer tuvimos una jornada súper interesante. A nosotros nos encanta que conozcan las instalaciones de SAC, estamos muy orgullosos de eso. Los socios también están muy orgullosos del proyecto que se hizo en su momento, que era un proyecto muy arriesgado, pero al final ha salido muy bien. Y ahora, bueno, es otro entorno, yo creo que un poquito más bonito. Bueno, este es un entorno muy nuevo también para nosotros. Hace menos de un año que estamos en estas oficinas. También es un proyecto muy personal de los socios, así que también estamos muy encantados de que lo conozcan. ¿Sí? Bueno, un resumen de lo que es Galenicum a día de hoy. Ayer ya hicimos un pequeño arranque, ¿no? Pero para que vean un poco la magnitud de lo que es Galenicum a día de hoy, ¿no? Galenicum, este año estamos también súper orgullosos porque cumplimos 20 años de historia. A final de, creo que es en octubre, montaremos una gran fiesta de cumpleaños, que también a los socios les encanta celebrar. En Galenicum decimos que muchas veces celebramos las cosas incluso antes de que ocurran. Y bueno, para que vean ustedes la magnitud, ¿no? En 20 años, que antes éramos una pequeñita empresa, como veían en esas fotos, en casa de Kim, uno de los socios, y la magnitud que somos ahora, ¿no? Todo siempre desde las distintas unidades de negocio, que las recuerdo que eran pues Galenicum Axiom, que es el modelo de B2B, sobre todo enfocado en Europa y en el norte de América, y modelo de Galenicum Vitae, que es el modelo de marca propia, especializado en productos de prescripción médica, principalmente enfocado en Latinoamérica, pero es verdad con una gran proyección en Medio Oriente, África y también Sudeste Asiático. Y luego está Galenicum Derma, que a día de hoy solo está en España, pero en un futuro también lo verán a través de las filiales que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, Galenicum SAC, que como saben fabrican la mayoría de los productos de Galenicum y también fabricamos para otras grandes compañías. ¿Sí? Bueno, este es un proyecto Vitae Med, quizá algunos de ustedes lo conocen. Es un proyecto que nació desde Perú, pero al final lo hemos extrapolado a la mayoría de países de Latinoamérica. Bueno, después del COVID, ustedes también les ha afectado todo lo que es la visita virtual, el no poder estar diariamente con sus pacientes en algunas ocasiones, y luego también que estamos en un mundo más y más digital, ¿no? Entonces, desde Galenicum, como también somos un poco modernos e intentamos pensar out of the box, surgió el proyecto de Vitae Med. Vitae Med al final es un proyecto que invita a que ustedes tengan un mejor relacionamiento con sus pacientes, porque muchas veces entendemos que el tiempo que le pueden dedicar a sus pacientes cada vez es menor, ¿sí? Y incluso a veces, cada vez los pacientes vienen incluso más informados y a veces mal informados, ¿no? Entonces, Vitae Med es una plataforma digital donde tienen muchísimo contenido en relación con las indicaciones que ustedes trabajan, o la mayoría de ellas, y no pretendemos enseñarles, porque ustedes saben muchísimo más que nosotros sobre las indicaciones o las enfermedades que ustedes son especialistas, pero sí son contenidos muy sencillos para que ustedes desde un ordenador, desde un iPad, incluso desde un teléfono, ustedes puedan mostrar las características principales de esa enfermedad y además el paciente, o a través de ustedes, también pueda descargar recomendaciones, no prescripciones evidentemente, pero recomendaciones de estilo de vida, de alimentación, etcétera, en relación con sus patologías o sus problemas. O sea, de alguna manera, lo que queremos es ir un poquito más allá, no solo visitarles a ustedes en la visita médica, sino intentarles aportarles más cosas desde Galenicum Vitae para el ejercicio de su trabajo. Y bueno, esto es Pergamon. Como decía antes, estamos súper orgullosos de estas instalaciones. Hago un poquito de historia. Justo antes del COVID,
Galenicum compró estas instalaciones. Estas instalaciones eran una antigua imprenta. Era un desastre. Los espacios eran súper grandes, hacía un frío brutal porque era muy difícil calentar estos ambientes. Recuerdo que hicimos un evento aquí, porque a los socios les encantó el proyecto inicial, y que vino un par de speakers aquí para todos los empleados y nos pelamos de frío. Nos pelamos de frío. Y entonces decíamos, oye, pero aquí vamos a montar unas oficinas y nos vamos a congelar. Y 2 años después, o casi 3 años después, con COVID entre medio, que también se pararon un poco las obras, etcétera, etcétera, estamos en este entorno, ¿no? Entonces, bueno, creo que es a las 11, después de la primera conferencia, vendrán los arquitectos a que ustedes les enseñen todas las instalaciones. El objetivo de Pergamon, o el nombre de Pergamon, como decía ayer Alex, es porque tiene siempre relación con lo que es Galenicum y el por qué se llama Galenicum, etcétera, etcétera, que tiene relación con Galeno, etcétera, etcétera. El objetivo principal de Pergamon para los socios era que antiguamente, o cuando yo entré en la compañía hace ya casi 10 años, las oficinas comerciales o de supply, etcétera, etcétera, estaban al otro lado de la ciudad y aquí al lado, en Esplugas, también estaban los laboratorios, la parte de QA y regulatorio. Y teníamos un problema de comunicación, ¿sí? Es decir, los equipos tienen que estar más unidos, tienen que compartir espacios y estábamos en 2 puntos totalmente opuestos de la ciudad. Y no era muy operativo. Entonces, un gran proyecto de los socios era intentar incluirnos en los mismos espacios, ¿sí? Bueno, verán que todo tiene esa nomenclatura griega un poco en relación con Galeno y bueno, también invita a todos los espacios a compartir entre equipos. También, bueno, aquí arriba también está para comer y incluimos servicios adicionales como por ejemplo pues gimnasio, bueno, aquí la popina que es donde comemos todos juntos, hay espacios muy diáfanos y este proyecto de alguna manera pues ha sido muy transgresor porque es convertir una cosa súper industrial a un espacio donde tengan que compartir personas trabajando sentadas y compartiendo todos los espacios. De hecho, hace prácticamente, creo que fueron 2 meses, ganamos un premio de arquitectura con la construcción de estas oficinas. ¿Sí? Venga. Bueno, entonces, ahora empezará el conferenciante, Julio Zarco, que muchos ya saben quién son, también lo hemos puesto en todas las agendas, etcétera, etcétera. Pero nosotros también queríamos intentar innovar también con alguna ayuda, pero que queríamos que todas estas conferencias fuesen un poco interactivas, que no solo sea unidireccional, sino que de alguna manera pues ustedes puedan participar. A veces soy consciente de que en las primeras ocasiones pues es difícil arrancarse con preguntas, etcétera, etcétera, y por eso hemos utilizado esta aplicación que escaneando este QR ustedes pueden de alguna manera responder a preguntas que el conferenciante vaya haciendo, ¿sí? Normalmente son preguntas que tienen varias opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, en este caso los conferenciantes van incluyendo algunas preguntas y a través del código QR ustedes pueden responder y se va actualizando directamente los resultados, ¿sí? O sea que yo les invito a escanearlo. Bueno, sí. Exacto, gracias, Guita. Exacto. ¿Todo el mundo se ha podido conectar al Wi-Fi? Venga, va. Hagámoslo ahora. Que si no, luego el conferenciante no podrá tener, o los conferenciantes no podrán tener. Se llama Galenicum Guest y lo tiene ahí en un pequeño... Y la contraseña es Pergamon y la O es un 0.
Bueno, así será un poco el layout, es decir, cuando en este caso pues, el doctor Julio Zarco quiera incluir una pregunta, aparecerá así. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿asistirá a un concierto de música de un robot? Pues sí o no, y podrán ir escaneando el código QR. ¿Sí? Si alguien va teniendo problemas, Guita, ¿puedes ir pasando a ver si todo el mundo está ok? ¿Estamos todos? Venga. Bueno, pues un poco también el objetivo del Summit era que ustedes puedan conocer evidentemente Galenicum más en profundidad. Quizás hasta este momento pues ustedes no tenían la idea de la magnitud de Galenicum o el alcance que podía tener Galenicum. Y luego también para nosotros es muy importante, y por eso también un poco el Puentes en Salud, en que ustedes puedan tener relación o nutrirse también de conocimiento de especialistas de aquí de España o de Europa y viceversa, ¿no? Que también esos especialistas puedan tomar de vuestra parte. Y por eso también es un poco el Puentes en Salud, lo que comentaba ayer Sergio Malagrida, de su bisabuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Hago una pequeña presentación del primer conferenciante, que es Julio Zarco. Bueno, es especialista en medicina familiar y comunitaria, médico del Servicio Madrileño de Salud desde hace más de 30 años. Doctor en Humanidades. Es el actual gerente del Hospital Infantil Universitario. Creo que es un cambio muy reciente, ¿no? Y es presidente de la Fundación Humans para la promoción de la humanización un poco de si no me equivoco, un poco de la medicina, ¿sí? De hecho, aquí hay algún también miembro de la Fundación Humans, ¿sí? Bueno, estamos muy orgullosos de que el doctor pueda estar aquí con nosotros, que también nos pueda conocer más en profundidad y que lo conozcan ustedes a él también. Y nada, propongo un fuerte aplauso para el doctor Julio Zarco. ¿Ya? ¿Vamos ya? ¿Empezamos? Madre mía. Me tienes que dar el mando, yo creo. Perdona. Vale, muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Nunca he estado en un escenario tan peligroso como este. Solamente faltan aquí los cocodrilos con el agua, con lo cual, es que yo me muevo mucho, entonces esto va a ser peligroso, ¿no? Bueno, pues para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Si me permitís, os voy a tutear. Ya sabéis que aquí en España nos gusta mucho tutear, ¿no? Y es un placer agradecer a Galenicum, sin lugar a dudas, la oportunidad que nos da a compañeros españoles de estar con compañeros latinoamericanos, ¿no? Los que vamos mucho por vuestros países, que es mi caso, que yo viajo bastante por allá, siempre me es muy grato lo que aprendo de vosotros y lo que compartimos, que es un poco lo que me han pedido en Galenicum. Es decir, en Galenicum lo que me han pedido es, oye, ¿por qué no haces una reflexión crítica sobre el tema de la cronicidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De hecho, quiero que antes de las preguntas me cortéis cuantas veces queráis. Es decir, esto no pretende ser una charla magistral para nada, es una charla de compañeros. Además veo o he visto que aquí estáis psiquiatras, internistas, o sea, es como el arca de Noé, ¿no? Un animal de cada especie, ¿no? Sois. Bueno, yo debo decir que soy médico de familia y soy doctor en psiquiatría también, pues soy un médico raro, ¿no? También. Y yo creo que es mejor un intercambio, si os parece, porque yo voy a hacer una reflexión bastante crítica de la atención a la cronicidad, sobre todo desde el punto de vista de planificación sanitaria y desde la macrogestión y la mesogestión, es decir, desde la parte política y desde la parte gerencial, directiva y demás. Es decir, yo no me voy a meter como médico en cómo se hace la prevención primaria de la cronicidad ni la prevención secundaria, etcétera, etcétera, sino me gustaría trasladaros cómo estamos en la foto de la cronicidad, qué es lo que hemos hecho en España, para que cuando yo os cuente lo que hemos hecho en España y los fracasos que hemos tenido en España, vosotros hagáis una lectura crítica hacia adentro, hacia vuestros propios países.
¿vale? Porque, claro, cada uno de vuestros países es muy distinto, tiene su propia naturaleza, su propia idiosincrasia y, obviamente, no podemos generalizar. Por eso sí quiero exponer cómo lo hemos hecho aquí, qué hemos hecho, y ser crítico con eso para que vosotros, lógicamente, también hagáis una lectura crítica hacia vosotros, hacia vuestro país, ¿no? Entonces, dicho lo cual, insisto que me tenéis que cortar cuantas veces sean necesarias, porque si no es una charla magistral, es una conversación de compañeros, es como si estuviéramos en una sesión clínica, ¿vale? Bueno, esto ya lo han dicho, pero sí me gustaría decir y añadir que sí soy un médico raro porque estos son mis perfiles. Aquí se ha obviado uno, lo cual agradezco bastante, que es el político. Pero yo estoy en las administraciones sanitarias también. Efectivamente, formación. Soy médico de familia, durante 8 años fui presidente de todos los médicos de familia de España, por lo tanto, liderando una sociedad científica, como muchos de vosotros seguramente. Hice 2 doctorados, uno en Humanidades en la Universidad Complutense y otro doctorado en Psiquiatría en la Universidad de Aberdeen. Y mi vinculación con la Universidad Complutense hasta hace 2 días era como profesor de Psiquiatría y Psicología Médica. Y digo hasta hace 2 días porque hasta hace 2 días yo era el subgerente del Hospital Clínico San Carlos y desde hace 2 días, es decir, que me pilláis en el tercer día que me he tenido que fugar, con lo cual eso para un gerente no está muy bien visto para estar con vosotros. Entonces, bueno, por lo tanto tengo ese perfil docente y luego, como os digo, pues el perfil de gestor de que he estado en varios hospitales, etcétera, etcétera. Y durante 5 años fui director de atención al paciente de la Comunidad de Madrid y luego fui viceconsejero, lo que en vuestros países habláis de viceministro de Sanidad en la Comunidad de Madrid, con lo cual tengo, digamos, esa visión desde la política, desde la asistencia sanitaria, desde la universidad y desde la gestión de un hospital. Y ahora, como decía el compañero, pues presido una fundación, se llama Fundación Humans, para la promoción de la humanización de la asistencia sanitaria, ¿no? Que os invito a que, obviamente, esta es la cuña publicitaria, a que visitéis la página web. Bueno, y claro, como voy a ser crítico, ya empiezo siendo crítico con las definiciones. Claro, dice enfermedad crónica. Y bueno, vamos a beber de una fuente común que es la Organización Mundial de la Salud, que es una fuente común para todos. Claro, cuando ves que la definición de la OMS es aquellas enfermedades que presentan una larga duración, si veis, es una definición que está enganchada en la temporalidad, larga duración más de 6 meses y una progresión lenta. Eso sí, que no sea transmisible. Claro, yo digo, hombre, eso significa que las infecciones VIH pues no son enfermedades crónicas, ¿no? Hemos tenido COVID y ahora hay COVID persistentes, ¿no? Y hay patología crónica que sabéis que tenemos ciertas dudas de tipificar, ¿no?, como patología. Eso tampoco es crónico, ¿no? Por lo tanto, quiero empezar siendo, digamos, crítico con la propia definición de lo que entendemos por una patología crónica. Y luego también poner un poco blanco sobre negro en 2 cuestiones, porque hablamos con mucha ligereza de esto. Claro, patología crónica es una patología que no se cura, larga, que no es infectiva y no se transmite. Bueno, esto, insisto, dudoso y con mucha ligereza intercambiamos lo de la comorbilidad y la pluripatología. Y a veces incluso hasta de manera indistinta muchos compañeros hablamos sin mucho criterio de la misma manera, siendo sinónimos, comorbilidad y pluripatología. Y sabemos que eso no es así. No es así, son cuestiones totalmente distintas. Una cosa es la comorbilidad, otra cosa es la pluripatología, con donde hay patologías que lógicamente van condicionando. Ponía ese ejemplo, si hay un paciente con un EPOC, evidentemente ese EPOC puede evolucionar en insuficiencia cardíaca, que evidentemente esa insuficiencia cardíaca junto con ese EPOC puede ser coadyuvante y generar una insuficiencia renal. Ya sabemos todos en nuestras propias actividades esa diferencia. Pero insisto, para ser crítico ya desde el principio, crítico con la definición de la OMS y crítico con nosotros mismos porque a veces utilizamos con mucha ligereza de manera indistinta ambas cuestiones, ¿no? Bueno, cuando volvemos otra vez a beber de la OMS, decimos, y bueno, las patologías crónicas, claro, las patologías crónicas de larga evolución y largo impacto. Aunque nos baila la lista del top de las patologías crónicas, bueno, hombre, ya sabemos que las patologías crónicas, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, siempre están en el top, las enfermedades respiratorias están en el top, las diabetes, cáncer, neurodegenerativas. Ya nuestra lista empieza a cambiar, ¿verdad? Y empieza a cambiar en función de 2 cuestiones. Nos hacemos más viejos,
evoluciona más la tecnología, somos capaces de hacer diagnósticos precoces más rápido, diagnosticamos más y, por lo tanto, nuestra lista de los top 10 empiezan a variar. Entrando enfermedades neurodegenerativas, cuando revisáis esa lista hace una década, no estaban las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y las dudas razonables, como os digo ahí. Claro, ¿y las patologías osteoarticulares de larga evolución? ¿Que hay alguien que tiene una espondilitis anquilopoyética? ¿Eso no es una enfermedad crónica? Porque, curiosamente, lo digo críticamente para este país, todos los planes que vamos a ver estratégicos sobre atención al dolor no recogen, por ejemplo, las patologías mentales de larga evolución. Aquí hay muchos compañeros psiquiatras, ¿no? Hombre, tener un trastorno depresivo mayor de larga evolución, que me diga alguien que eso no es una patología crónica. Tener un cuadro de una esquizofrenia, me da igual, frénica, paranoide o la que fuera, eso es una patología crónica. Otra cosa distinta es tener un trastorno de ansiedad puntual, concreto, etcétera, etcétera. Y la obesidad, que es un gran desconocido, que siempre está, es como la salsa de todos los platos, pero nadie le pone la etiqueta y la eleva, como obviamente se pretende, a rango de enfermedad o de síndrome. Por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión crítica sobre la definición de lo que entendemos por cronicidad para usar un lenguaje que sea adecuado y para, fundamentalmente, hacer esa reflexión de qué entendemos por cronicidad, porque hay muchas patologías que se nos pueden escapar en este sentido. Bueno, ya sabéis que estamos en la era de la cronicidad. Y lo he dicho antes, es que cada vez nos vamos haciendo más mayores. Claro, nos vamos haciendo mucho más mayores por muchas circunstancias. Primero, es evidente que los avances tecnológicos y la innovación científica nos está permitiendo cronificar patologías que antes eran agudas. Yo cuando empecé medicina, ahí he hecho el pequeño gazapo de poner, llevo trabajando más de 30 años en servicio madrileño, y ya echaba cuentas el otro día y digo, joder, digo, si llevo 38 años ya, o sea que ya voy a tener que poner casi 40 años, ¿no? Claro, yo viví la eclosión, igual que muchos de vosotros, de la infección VIH, y yo todos mis pacientes VIH se morían. Ahora no se muere ninguno, gracias a Dios. Ya lo hemos cronificado. Por cierto, anotación a pie de página, riesgo. Porque, claro, la sensación de que no me muero porque me infecto de VIH puede hacer que mis conductas varíen. Y varíen en ligereza de no utilizar mecanismos preventivos adecuados para prevenir la infección VIH, que es lo que está pasando, por cierto. Por eso están subiendo las infecciones VIH y también las gonococias e incluso sífilis que no veíamos hace siglos. Ahora estamos viendo sífilis, porque la gente no utiliza preservativos. Por lo tanto, también es ojo con esto. Pero también, claro, nuestros pacientes, yo me acuerdo que los pacientes que yo tenía, nunca se me olvidará, el primer paciente con esclerosis múltiple, yo le trataba con corticoides. Es que yo ahora tengo un arsenal terapéutico que, gracias a Dios, puedo mitigar y paliar los brotes de la esclerosis de una manera mucho más eficaz. Por lo tanto, está claro que eso está fomentando, sin lugar a dudas, que la longevidad aumente. Pero también hay una cuestión que muchas veces pasamos desapercibido, y es la planificación sanitaria y los sistemas sanitarios, lo que pueden aportar a la salud de los ciudadanos y lo que deben aportar a la salud de los ciudadanos. El estado de bienestar, las políticas sanitarias, las políticas educacionales, porque sanidad y educación no son cosas distintas, sino que es la misma cosa, como ahora vamos a ver. Todo eso hace que, evidentemente, claro que estemos en el mundo de la cronicidad, porque nos volvemos viejos, nos morimos muy viejos, y ahora cuando alguien tiene 70 años, todavía le queda más de una década para poder hacer cosas en un estado bastante aceptable de salud cognitiva, de salud mental y de salud física. Bien. Vamos a empezar con la primera pregunta. Así que al tanto con el código. Bueno, esta es muy sencilla, porque esta es casi una pregunta que no hace falta casi ni la contestéis, pero bueno. ¿Cuál de las siguientes patologías debería considerarse enfermedades crónicas? ¡Hala, joder! ¿Ya le habéis contestado esto? O sea, ¿que saber de lo que habéis contestado? Anda, que como os diga que no es así. Bueno, esta parece que es... En mi propia introducción lo he comentado, ¿no? Es decir, obviamente todas. Pero digo todas, y perdonadme que insista, porque cuando se hace planificación estratégica de atención a pacientes crónicos,
Aquí en España estas tres no existen. No están. Es más, incluso por los procesos oncológicos se pasó de puntillas. Cuando realmente, gracias a Dios, también hemos cronificado lo oncológico, ¿verdad? Por lo tanto, por eso os lo saco aquí. Lo que es una obviedad, no parece que para la política sanitaria y estratégica lo pueda ser. Es verdad que desde un punto de vista de planificación uno piensa siempre en las patologías más prevalentes, que además tienen mucho impacto en primaria, en atención primaria. Claro, pues lógico, por la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, las dislipemias, la diabetes, obvio, ¿no? Pero no nos podemos dejar estas obviedades que vosotros habéis tardado un nanosegundo en hacer clic, ¿no? Bien, seguimos. Esto no es epidemiología de la obesidad, es epidemiología de la cronicidad. Lo que pasa es que, como yo no soy mujer, no puedo hacer dos cosas a la vez y cuando me estaba preparando la diapositiva, me estaban hablando de una cosa, la obesidad, así que me vais a perdonar la ligereza. Ya la pongo yo aquí, el fallo fue ese. Bueno, evidentemente la cronicidad, pues fijaros, es evidente que la población se va haciendo tan mayor que, fijaos, estamos epidemiológicamente en una pirámide regresiva. Significa que nos morimos menos y nacen menos. Y evidentemente se para la pirámide. Y es regresiva por eso. Y esa pirámide regresiva cada vez va a ser más regresiva. Porque si os dais cuenta, fijaros que en España, y estos son datos de una sociedad que también os invito mucho, es una sociedad además que ha aparecido hace muy poquito tiempo aquí en España, que se llama SEAPEC, Sociedad Española de Atención a Personas con Enfermedades Crónicas, que es la primera sociedad científica en España multidisciplinar. Ya sabéis que los médicos tenemos siempre la cosa de sociedades médicas, ¿no? Las enfermeras o los enfermeros, y aquí hay médicos, enfermeros, farmacéuticos, trabajadores sociales, psicólogos, es decir, todas las profesiones sociosanitarias están en esta sociedad. Y es una fuente de ese APEC, y por lo tanto os invito a que, yo creo que merece la pena, hacen cosas interesantes. Y según los datos de ellos, fijaros, es que casi el 35% de la población española es que tiene más de 65 años. Y si no nos hubiera sacudido fuerte el COVID, que nos ha hecho rebajar un año la esperanza de vida, prácticamente, fijaros la esperanza media, sin entrar en género, ¿dónde se sitúa? En 83,2 años. Es decir, que tenemos una población muy envejecida. España siempre, además, ha estado en el ranking como el segundo país, después de Japón, con más expectativa y más esperanza de vida, ¿no? O sea que los españoles o japoneses pues somos bastante parecidos en eso. Y vuelvo a insistir, aunque hemos bajado un poquito porque el COVID nos ha zumbado a todos fuerte, es verdad que todavía estamos ahí. Pero es que fijaros el dato de la línea de arriba. Es que en el 2100 vamos a tener población mundial, más de casi una cuarta parte de la población mundial mayor de 65 años. Es verdad que obviamente hay países con un nivel de desarrollo que es el que tira para abajo, que evidentemente según pasan décadas y décadas y décadas y décadas, siguen sin tirar en sus políticas sociales, sanitarias y educacionales. Habrá que preguntarse el por qué. Y eso es lo que lastra hacia abajo, pero desde luego tenemos una población vieja. Y vamos a tener una población cada vez más vieja. Bueno, a nosotros nos interesa mucho la enfermedad crónica compleja y la pluripatología, porque es lo que vemos, ¿verdad? Me imagino que en vuestros distintos hospitales, centros sanitarios, centros de salud, pues veréis que, claro, es población crónica compleja, cada vez es más compleja. De hecho, yo siempre en los pases de guardia, que me gusta mucho ir a los pases de guardia, aunque siempre cuando un gerente va al pase de guardia, siempre todo el mundo se pone a la defensiva diciendo, ¿este qué hace aquí? Porque este va a estar mirando a ver qué... No, y yo, claro, porque quiero ver lo que se ingresa, pues es que yo cada vez veo que se ingresa más patología compleja, más pluripatología, más patología no bien controlada. Ahora vemos el por qué entran pacientes al hospital no bien controlados. Estoy hablando que yo he vuelto a ver, posiblemente a raíz de la pandemia, insuficiencias cardíacas descompensadas, comas cetoacidóticos de diabéticos, que yo hacía mucho que no veía, ¿no? Por lo tanto, este es un reto para nosotros, ¿no? Y bueno, estas patologías, pues ya sabéis que conllevan una gran inestabilidad clínica, un manejo que es difícil. Son pacientes normalmente muy frágiles, porque muchos de ellos son pacientes mayores con muchas patologías asociadas, con difícil manejo, con tanta fragilidad que enseguida se te descompensan y te vienen al hospital, lo cual aumenta la frecuentación. Y vamos al tema de los ingresos y reingresos del EPOC,
de la insuficiencia cardíaca, del diabético. Y aquí en España, en los 2 últimos años, hemos triplicado el número de reingresos hospitalarios de las patologías más prevalentes. Y estoy hablando fundamentalmente de insuficiencias cardíacas, de diabetes y de POC. Se ha triplicado el reingreso. De hecho, cuando consultáis en cualquier hospital español, todo el mundo, aquí está el doctor Frías, que tiene posiblemente el hospital número 1, Jesús, La Paz. Madrid, por suerte, todavía hay muy buenos hospitales, tan buenos como el mío, no solamente La Paz. Gracias, muchas gracias. Bueno, los rankings dicen que La Paz es el número 1 de los hospitales en España. Es verdad que es el hospital más elegido para los residentes, etc. Y todos es verdad que nos miramos mucho en La Paz, porque es una buena práctica de benchmarking estar mirándoles a ellos para mejorar, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Claro, y dices, bueno, se ha triplicado, ¿no? En todos los... La urgencia se ha complicado muchísimo, ¿no? Y aparte es que vemos que ingresan más y además la estancia media también ha subido. Por lo tanto, estamos teniendo pacientes más complicados, más complicados. Claro, son pacientes estos que necesitan mucha continuidad asistencial, ¿no? Y mucha coordinación de los ámbitos asistenciales, fundamentalmente de primaria y de hospital. Necesitan intervenciones multidisciplinares. Es decir, esto no es una cuestión de que esté el médico y la enfermera, es que ya necesitamos el concurso de otros profesionales. Necesitamos el concurso de psicólogos, rehabilitadores, trabajadores sociales. Es decir, esto ya nos ha complicado mucho. Pero es que fijaos, haciendo un análisis de economía de la salud, hace el año pasado, si haces un cómputo en los hospitales españoles, concretamente en los madrileños, en los 6 grandes hospitales de Madrid, La Paz, el Hospital Clínico, el Hospital Ramón y Cajal, el 12 de octubre, resulta que la patología crónica que nos entra muy malitos y descompensados por la urgencia, que les tenemos que ingresar y que aumenta en nuestra estancia media, a veces nos lleva casi el 40% o el 40% del coste. Esto, claro, desde un punto de vista de gestión, dices, algo está pasando aquí, ¿no? ¿Por qué entran más y entran más descompensados y por qué consumimos un 40% de nuestro gasto fundamentalmente en ellos, ¿no? Bueno, aquí en España en el 2010, más o menos, el Ministerio de Salud de España decide que vamos a ver cómo planificamos esto de la cronicidad, porque ya vemos que esto va mal y que evidentemente no hay políticas coordinadas para actuar frente al paciente crónico. Entonces, lo primero que dijo el Ministerio es, bueno, vamos a ver la población española y vamos, desde un punto de vista epidemiológico, a estratificarla. Vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Cuántos pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos y si son leves, moderados o están descompensados, cuánta patología, pluripatología existe, cuánta comorbilidad existe. El Ministerio adopta esa política y adopta un modelo. Podía haber adoptado otro, pero adopta este que veis ahí. Muy conocido, que es la pirámide de Kaiser, porque es muy sencillita y sobre todo es sencilla de entender. Se hace un enorme esfuerzo durante prácticamente llevó casi una década, o sea, casi 10 años. Ya sabéis que las cosas en política se mueven muy lentas, para conseguir una cierta estratificación de la población española, que según la pirámide de Kaiser se divide en 3 estratos. Como veis, el estrato inferior es el de pacientes crónicos de bajo riesgo, es decir, imaginaros, yo soy una persona pues, que tengo 50 años, que resulta que me acaban de diagnosticar una diabetes, que no tengo ninguna otra comorbilidad, que es una diabetes muy bien controlada, tipo 2, que no estoy gordito, que no soy hipertenso, que no tengo dislipemias y tengo una vida totalmente normal y bien controlado con una metformina o con cualquier otro fármaco, bien, puedo entrar perfectamente ahí. Lógicamente, el nivel 2... Y por supuesto, ahora veremos esto de la autogestión de qué va. El nivel 2 es donde, lógicamente, ya hay que hacer una gestión de la enfermedad. Probablemente es evidente que no hemos hecho una adecuada prevención primaria, por eso, evidentemente, estoy ya en el nivel 1, porque si hubiera hecho una buena prevención primaria, es decir, cuando yo no estaba enfermo, no habría ingresado en la base de la pirámide, ¿verdad? ¿Cierto, no? Claro, pero como no lo he hecho, porque, claro, para la prevención primaria hay que utilizar políticas no solamente sanitarias, sino educacionales muy importantemente, y eso es muy difícil trabajar con la ciudadanía, como todos sabemos, ¿verdad?
entro en esa parte. Pero si además yo no me cuido, no me controlo bien, no tengo adherencia terapéutica, claro, no me tomo la metformina, empiezo a no hacer una buena dieta, no hago ejercicio, cojo peso, la metformina no me funciona, ya tengo que voy a probar con insulinas. La insulina, como yo viajo mucho, me la pongo cuando me acuerdo, no sé qué, tengo descontroles. Ya empiezo a tener complicaciones y evidentemente ese mal control me hace ingresar en el nivel 2, donde la gestión de la enfermedad, que debería ser adecuada, no lo es. Pero si esto sigue, evidentemente, que ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pues lo que va a pasar es que, evidentemente, yo tengo una obesidad, tengo una diabetes 2 tipo 2 mal controlada, luego, por otra parte, empieza a cascárseme el riñón, empiezo a tener una filtración glomerular inadecuada, empiezo a tener una nefropatía diabética progresiva, no me hago los controles visuales, la retinopatía diabética va avanzando, ya empezamos enfermedades coadyuvantes y al final, si yo esto no controlo, voy a la pirámide, a la cúspide, al nivel 3, alta complejidad. Pero fijaros qué cosa más curiosa. La enfermedad, en la pirámide de Kaiser, el 5%, gracias a Dios, solo el 5%, está en la parte de arriba, ¿verdad? Pues estos son los que se llevan casi el 80% de los costes. Lógico, ¿no? Son los más complejos. Ingresan, tienen que tener cuidadores, empieza a ser ya muy frágil. Claro, fijaros, los porcentajes están puestos ahí, 5% arriba, 15% y 80% abajo. El 80% de los que están abajo, los costes son muy pequeños, pero el de arriba es casi un 80%, ojo. Aquí en España utilizamos este modelo de Kaiser para estratificar la población porque nos parecía que era adecuado. Lo que hizo el Ministerio durante casi 10 años, como digo, es estratificar toda la población junto con las regiones de España, las comunidades autónomas, ¿vale? Y luego entregar a las comunidades autónomas esa estratificación. Sabéis que aquí en España, ya os lo digo, como me imagino sabéis, la sanidad está transferida. Es decir, el Ministerio de Sanidad tiene transferida la asistencia sanitaria a las regiones. Es decir, de los presupuestos generales del Estado, da dinero a las comunidades para que las comunidades con esos dineros planifiquen su política sanitaria. De tal suerte que en España, con 17 regiones, que somos un país chiquitito, ¿hay alguien de Brasil? ¿Hay alguien de Brasil aquí? ¿No? Bueno, cualquiera de vuestros países es más grande que España. Es un país chiquitito con 17 regiones, donde las fronteras entre las distintas regiones de España pesan más en España que en la propia Europa. Es decir, la política sanitaria de aquí de Cataluña es distinta a la madrileña. Yo soy madrileño. Xavi, que es una persona de mi equipo, que está allí, señor de pelo canoso, haz así, para que te vean. Este es catalán. Y él tiene unas cosas, yo tengo otras. Porque también es cierto que el Ministerio, en esa descentralización, en esa balcanización de la asistencia sanitaria, no ha tenido en cuenta ciertas cosas. Y es que hay cosas que tienen que tener, por una cuestión de cohesión y de coherencia, cierto ámbito estatal. Tú no puedes dejar que cada región, con los dineros que tiene, haga una planificación a la carta. Porque yo puedo tener a mi padre muy malito en Madrid, ser un señor de 95 años, y mi padre venirse con mi hermano aquí a Cataluña, y las políticas con mi padre de 90 años en Madrid, sanitarias, son distintas a las de Cataluña. Y parece que mi padre, viniendo de Madrid a Cataluña, parece que ha viajado de Madrid a Polonia. Pero bueno, esto se hizo así, se estratificó, se dio a las comunidades autónomas, de tal suerte que ahora en las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas tienen perfectamente tipificado cuántos pacientes tienen en la base, en el medio y en la cúspide. Y saben con nombres y apellidos quién es, que el señor Julio Zarco Rodríguez tiene una diabetes, es hipertenso y está en el nivel 2 y vive en la calle Ciudad de Roma 58, de un pueblecito que se llama Mejorada del Campo, Madrid. Que es la verdad. Pero, ¿hacemos algo con esa estratificación, esa planificación? Sí. Y, por ejemplo, usted se va a Aragón, sabe de que... Pues, excelente pregunta, y no lo digo para dar tiempo para contestártela, porque estaba riendo con el doctor Frías. Mira, aquí en España seguimos teniendo un hándicap muy importante. Es que no existe interoperatividad entre las distintas comunidades autónomas. Hace escasamente
1 año y pico, 2 años, después de estar trabajando en este proyecto, creo que más, Jesús, 30 años, a lo mejor 20 años, se ha podido empezar a tener interoperabilidad de la tarjeta sanitaria. Es decir, que la tarjeta sanitaria con la que tú vas al médico en Madrid pueda servir en el resto de las comunidades y tengan acceso a mi prescripción médica. Porque hasta hace 2 años yo me venía aquí a Barcelona, yo tenía mi prescripción en Madrid, yo soy hemofílico y mis factores de coagulación me los tienen que prescribir en Madrid y yo vengo a Cataluña y no hay manera. O sea que eso lo hemos resuelto después de 30 años, medianamente, irregular, ahora hace nada de tiempo. Siguiente, hay un proyecto desde hace 30 años de poder consultar la historia clínica del paciente. Si yo soy un hemofílico y vengo aquí y resulta que tengo una hemorragia y tengo que ingresar en Valdebrón, en el hospital aquí, obviamente tendrán que tener acceso a mi historia, ¿no? Pues no. Por eso cuando yo he dicho las fronteras en España son a veces más problemáticas que las fronteras en el resto de Europa, siendo un país de la Unión Europea, es que es cierto. O sea, la interoperabilidad ha sido siempre nula, quizá por esa descentralización, como digo, y porque la planificación y la política sanitaria, cada comunidad la ha hecho a su gusto, sin tener en cuenta precisamente que esos ciudadanos son ciudadanos del Estado español. Y luego pueden ser catalanes, andaluces, extremeños o lo que fuera. Eso aquí no está todavía resuelto. Juran y perjuran que antes de que termine el 25 ya va a estar totalmente resuelto. Hay muchos pilotos, pruebas de informática para ver si tal, pero sigue siendo todavía una cuestión no resuelta. Y ese es un problema cara a la continuidad y al seguimiento de los pacientes, sin lugar a dudas. Claro. Esto lo vais a ver, por eso digo que la visión crítica que yo os voy a trasladar empieza con esto que tú acabas de decir, perfectamente. Fijaros, aquí lo que estoy viendo es que... es que me lo estáis bajando. Es que esto está... A ver. Seguimos con la estratificación. Nos lo dan a las comunidades. Ya sabemos todos los que tenemos en las comunidades, que supuestamente las comunidades luego reportamos al ministerio. Claro. Pero para reportarle al ministerio tenemos que registrar. Y España registramos poco. Es decir, yo me acuerdo que me pusieron la cara colorada, lo comentaba con un compañero, con Óscar, en Brasil, cuando en Brasil me sacaron el registro de tumores que tenían en Brasil, en un país tan inmenso, y me decían, ustedes el registro de tumores en España y tal. Ellos es que en la última aldea del Mato Grosso es que registraban los tumores. Aquí registramos muy poco y mal. Tenemos sistemas de registro muy deficientes. Y en muchos casos tenemos bastantes problemas a la hora de registrar. Eso nos dificulta. ¿Por qué? Porque los datos no son fiables y con datos poco fiables no podemos planificar de manera adecuada. Y en segundo lugar, claro, si tengo que reportarlo al Estado español, los datos que estoy reportando, pues bueno, regular. Pero os voy a poner otro ejemplo que lo vais a entender mucho más claro, que se me está ocurriendo a raíz de lo que ha preguntado la compañera. En España está establecido un sistema de registro de voluntades anticipadas, que significa, ya sabéis, el testamento vital. Yo cuando me muera quiero donar mis órganos a la ciencia. Yo cuando me muera quiero que, cuando esté agonizando, no quiero que hagan esfuerzo terapéutico y quiero que me dejen morir. Sabéis de qué estoy hablando, ¿no? El tema del registro de voluntades anticipadas. Bueno, pues cada comunidad tiene su registro de voluntades anticipadas. ¿Qué es lo que pasa? Si mi padre lo tengo yo en Madrid, pero resulta que las voluntades anticipadas las ha hecho aquí en Cataluña, a lo mejor desde que el de Cataluña ha venido a Madrid, resulta que ha cambiado de opinión. Cuando se muere mi padre, ¿cuáles son las voluntades anticipadas que tienen que funcionar? Las del registro de Cataluña. Pero si mi padre ha hecho otras voluntades anticipadas en Madrid, supuestamente en el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior, tiene un registro unificado. Bueno, pues eso no ocurre. Y resulta que a lo mejor puede aparecer mi pobre padre diciendo una cosa en Cataluña y otra cosa en Madrid. ¿Cuál es la que impera? ¿La que ha hecho la última vez? O sea, para que veáis el limbo en el que nos encontramos con respecto a los registros. Al no registro, debería decir, ¿no? Estratificación, nos lo dan a las comunidades. Bien, bueno, esto hay niveles de intervención que lo voy a pasar, altos, medios, bajos, esto lo paso rápidamente porque tampoco tiene mucho misterio. Y claro, como tenemos a todos tipificados en España, decimos, ¡jo, qué bien! Ya lo hemos dado a las comunidades autónomas. ¿Y las comunidades autónomas qué hacen? Hacer planes estratégicos, es decir, papel. Planes estratégicos de cronicidad.
Nos ponemos todos a hacer planes estratégicos de atención a la cronicidad en Cataluña, que fue pionera, el plan de atención a la cronicidad el País Vasco, pioneros con Cataluña. De hecho, el último plan estratégico de cronicidad que se hizo fue el de Madrid. Desde mi punto de vista, posiblemente es el mejor, no porque yo sea madrileño, sino porque como fue el último, pues fue corrigiendo errores. Pero claro, una vez que tenemos este librito, que lo tenemos todos, aquí está la doctora Aldeguer, jefa de aparato digestivo de un gran hospital madrileño, que es la señora que dice que no, seguro que hasta en su despacho tiene el libro. Todos tenemos el librito, que es muy chulo, además con un papel así gordito, un gramaje bueno, huele bien. ¿Y ahora qué? Bueno, pues no hemos conseguido gran cosa. No hemos conseguido gran cosa. Y de hecho, la lectura, ya me gustaría aquí presumir de que, oye, aquí frente a compañeros, ¿no?, latinoamericanos, aquí somos la caña, somos tremendos, hemos hecho, hombre, hemos hecho cosas, pero no hemos resuelto grandes problemas que ahora vamos a ver. Tenemos una excelente estratificación, hemos conseguido hacer una cosa que era bastante compleja, que es saber en esa pirámide dónde meto a los pacientes, dónde meto a los ciudadanos, ¿no?, a los que tenga que meter, saber dónde están, saber quién es su médico de familia y su enfermera, cuál es el dispositivo asistencial de atención primaria que la atiende. Lo sabe el médico de familia y la enfermera que tiene a Julio Zarco, que es diabético y tal, y que vive en tal sitio. Pero a mí no llegan. Yo llego, voy a mi médico de familia, a mi enfermera, me hacen el seguimiento de la diabetes, me pautan la insulina, el tal, no sé qué, no sé qué. Pero, oiga, si yo estoy en el nivel bajo, lo suyo es que no suba para arriba. Y es más, si estoy arriba, tendría que tratar de bajar. Sabemos que los que están en la cúspide es muy difícil bajarles. Eso están ya, hombre, no voy a decir nunca perdidos, porque nunca podemos hablar de perdidos en las personas, pero exige una serie de recursos ya que son complejos. Pero oiga, en el nivel 2, coño, bajémoslo abajo, ¿no? Y a los del nivel de abajo, hagamos que no suban hacia arriba, porque entonces vamos a terminar. Eso aquí no se termina de concretar de manera adecuada. Claro, ¿veis ahí el punto 2? Lo decía antes la compañera, es que tenemos una fragmentación de los sistemas de información. Mirad, yo siempre digo de manera anecdótica, supongo que habréis venido todos vía, obviamente, avión al aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, terminal T4, seguramente. Los sistemas de información en España, y muy especialmente en Madrid, que puedo hablar de los míos con más conocimiento, se han creado como el aeropuerto. El aeropuerto de Barajas, cuando yo era niño y mi padre me llevaba, era un edificio, una casa, ¿eh? Y luego a esa casa le añadieron otra casa, y luego le añadieron otra casa, y luego le añadieron otra casa, y luego un hangar, y luego un garaje, y luego otra terminal. Y luego dice, no, todo esto lo unimos. Los sistemas de información se han fragmentado. Es decir, se han creado sistemas de información diversos donde en la propia región, en la propia comunidad autónoma, no tenemos interoperabilidad tampoco. De tal suerte que exceptuando una región de España, una, que es Galicia, en el norte de España, que tienen sistemas informáticos para atención primaria y para atención hospitalaria, es el único que comparte sistemas de información. Porque si el doctor Frías, que está en La Paz, tiene que comunicar conmigo, a través él y yo no podemos interaccionar en la historia clínica. Si es cierto que tenemos un visor que se llama Horus, el ojo que todo lo ve, pero ese Horus, que es un visor donde el doctor Frías puede ver a mi paciente y yo puedo ver a mi paciente que le está atendiendo el doctor Frías, no permite escribir, solamente permite ver. Claro, pero para ver qué es lo que hay que hacer, escribir el informe y subirlo. Escriben el informe y lo suben. Si yo estoy diciendo que en España se escribe poco y se registra poco, porque yo voy a contar la realidad. Yo tengo una hija que le tuve que pedir ayer a un compañero del hospital que por favor suba a Horus los informes para que otro médico de otro hospital los pueda al menos ver. Esto pasó el lunes. O sea, para que veáis un poco, está fragmentado. Aquí lo que escribe el de primaria es lo de primaria y lo del hospital es lo del hospital. Pero es que no he hablado de la tercera pata, que es muy importante, y la parte social. La parte sociosanitaria, porque aquí hay mucha gente mayor y esa gente mayor está en residencias. Las residencias en España, el 80% son privadas, o un 70% privadas. Luego hay un porcentaje muy pequeño que son concertadas y un porcentaje muy pequeñito que son públicas. Pues no tienen sistema informático interactivo con lo sanitario. Por lo tanto, tenemos un serio problema.
porque tenemos lo sanitario desgajado de lo social y dentro de lo sanitario desgajado el hospital de primaria. Problema, ¿verdad? Porque si estamos hablando de continuidad de cuidados, claro, y claro, yo cuando ya empiezo a ser ya mayor, yo antes me relacionaba con mis compañeros del hospital, cuando yo trabajaba, cuando era médico de verdad, que ahora no sé muy bien lo que soy, pero cuando era médico de verdad, joder, claro, mis hospitales de referencia eran el Ramón y Cajal y era el Hospital Príncipe de Asturias, y yo me iba al hospital a hablar con mis compañeros, me iba físicamente y hablaba por teléfono. Por cierto, no había correo electrónico, obviamente, y yo eso lo hacía. Es más, no solamente eso, sino que en finales de los años 80 fuimos capaces, entre el Hospital Ramón y Cajal y el centro de salud donde yo estaba, en una barriada de Madrid muy complicada llamada San Blas, éramos capaces de que los compañeros del hospital de infecciosas bajaran un día a la semana con nosotros a los domicilios a ver a los pacientes muy malitos. Y un día a la semana los del centro de salud pasábamos consulta con ellos en el hospital. De tal suerte que el paciente nos veía, al médico de familia le veía en el hospital y a los del hospital los veían en el domicilio. Y no había historia clínica informatizada, era en papel, y lo hacíamos. Pero eso ahora pues ya ha cambiado las cosas y demás. Por lo tanto, tenemos un gravísimo problema, gravísimo problema. Pero luego, como veis ahí, falta cultura de cronicidad en el ámbito hospitalario. Ya sabéis cómo somos en los hospitales. Pues claro, porque tenemos gerentes como yo que digo, oye, la cama hay que darle brío, ¿eh? Claro, porque si me está aumentando la estancia media, encima los dineros que me dan son los que son y las camas cuestan lo que cuestan, oye, a ver si empezamos, claro que presionamos, porque a mí me presionan también, me presionan los de arriba. Que, por cierto, los de arriba son los políticos que no tienen ni idea normalmente ni de hospitales, ni de sanidad, ni de nada. Claro, explicarle a un político que no tiene ni idea de esto, pues lo que es una estancia media de una cama y lo que es un paciente crónico pluripatológico es complicado, ¿verdad? Es complicado. Por lo tanto, es verdad que falta también bastante cultura de la cronicidad en el hospital, porque evidentemente, como veis ahí, hay un problema. Y uno de los problemas es que tenemos dispositivos sanitarios que funcionan para agudos, pero no para crónicos. Fijaros, en la Comunidad de Madrid hay 35 grandes hospitales, 35 hospitales públicos, luego privados hay muchos, pero de los 35 grandes hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, solamente hay un 5% de camas de crónicos de larga duración. Un 5%. Joder, si estamos teniendo una población vieja, muy vieja, crónica, pluripatológica, de alta complejidad, y solamente tengo un 5% de camas, tengo un problema. Pero un problema no ya sanitario, sino social. Porque, ¿qué hago con esos pacientes? ¿Lo dejo en mi hospital? ¿Sabéis? El año pasado yo tuve una persona que falleció, que ¿sabéis cuántos años llevaba ingresada en el hospital clínico? He dicho años ya, ¿eh? 10, 12, 2, ¿alguien da más? 15, ¿alguien da más? Yo pregunto, o menos, más o menos. Si esto lo hago para que no os durmáis. 21 años. Escucha, Jesús, nos gana el príncipe. En el Marañón, mira, ¿no ves? Dice la doctora de el Marañón. En el Príncipe de Asturias todavía hay otro que nos gana. Que es claro, cada vez que le quieres dar un alta, obviamente porque le tienes que dar el alta, te movilizan a la prensa, es gente que no tiene recursos. Bueno, podríamos entrar en un análisis que es más complejo, que no ha lugar en este momento, porque se moviliza temas mediáticos, asociaciones de vecinos, que malo es la sanidad pública que echa este señor, que resulta que no tiene casa, pero es que, ¡ay, Dios mío, sí tiene casa! Pero los hijos la tienen alquilada y los hijos no se quieren quedar con el papá, pero sí quieren utilizar la casa alquilada para ganar dinero. Y aparentemente no tiene recursos, pero sí tiene recursos y tiene familia. O sea, hay casos que son verdaderamente, son casos sociales, ¿no? Y de hecho en todos los hospitales tenemos protocolos de emergencia para ver cómo lo hacemos, porque hay que recurrir incluso, pues, obviamente al juez. Hay que ir al juez y decirle, oiga, mire, este señor, lléveselo de aquí. Pero no hay ningún gerente que tenga ganas de salir en los periódicos diciendo que es un malvado porque echa a un señor de 75 años. Sí. Larga estadía de poca complejidad. O sea, protocolos, digamos, de cronicidad de alta complejidad y larga estancia, ¿no? No protocolos, sino que más bien camas. Camas Tipo hospice. Te acabo de decir un 5% solo.
O sea, el problema es que en los hospitales son hospitales de agudos y hospitales de crónicos de larga duración, de larga estancia, tenemos muy poquitas camas. Y es más, te voy a decir una cosa, la mayor proporción de camas normalmente las aportan no lo público, que es lo desgraciado del problema, sino órdenes religiosas, como pueden ser los Camilos, la Orden de San Juan de Dios, que tienen conciertos con lo público y nos ceden a lo público esas camas bajo un concierto. Entonces, si quitamos a los Camilos, quitamos a San Juan de Dios, que sabéis que es una orden que está establecida en vuestros países, hay mucho establecimiento de la Orden de San Juan de Dios, es que no tenemos prácticamente nada de camas, nada. Y ese 5%, perdón, está dentro de los hospitales terciarios. Claro. No, claro. No hay instituciones que... Las hay privadas. Claro. Pocas y privadas. Y, por cierto, y muy caras. Dale. Entonces, claro, no hemos resuelto un problema a nuestros propios ciudadanos, que es un problema, por eso digo, es un problema político, social, es que trasciende lo sanitario, pero es que la realidad es esta. Y, de hecho, bueno, tanto Mercedes como Jesús, como yo, como todos, tenemos verdaderos problemas en los hospitales con este tipo de pacientes que nos consumen energía, tiempo, recursos, porque, claro, necesitan cuidados y muchas veces esos cuidados no se pueden dar en domicilio. Porque, claro, otra alternativa es que se puedan dar en domicilio. Pero para que tú des cuidados en domicilio tienes que garantizar unos mínimos de cuidados. Primero, que haya un cuidador. Y para eso tienes que entrenar al cuidador y cuidar al cuidador y mimar al cuidador y tener un soporte hacia el cuidador. Y en segundo lugar, que luego veremos, tienes que tener, lógicamente, una atención domiciliaria adecuada, que ahora lo vamos a ver. Y eso es importante. Sí, ahora vamos a eso. Porque ese es el crecimiento va para hospitales de día y hospitalización domiciliaria. Porque fíjate, el crónico no es el escenario terapéutico del paciente crónico es el domicilio. Ni va a ser la atención primaria ni va a ser el hospital. O sea, eso es evidente. Haré una lectura crítica, que veis ahí el último punto, dificultades de la atención primaria. Yo soy médico de familia, he sido 8 años presidente de todos los médicos de familia y la atención primaria en España está perdida, es decir, el COVID ha sido ya el último mazazo que ha recibido, es decir, están compañeros que ya somos mayores, es decir, hay mucha jubilación de médicos de familia, con poco prestigio social y por lo tanto hay pocos residentes de medicina familia y como bien sabéis, aquí se quedan descubiertas plazas de médicos de familia, es decir, no cubrimos las plazas de médico de familia y sabéis lo que hacemos, abrirla a extracomunitarios, ¿sabéis? Muchos compañeros y amigos vuestros vendrán aquí como médicos de familia. Porque no se cubren. Mirad, yo hice el MIR en el 86. Yo cuando me presenté al MIR, pues me imagino que como Mercedes y Jesús, había, yo recuerdo, 18.000 aspirantes y eran 1.400 las plazas. Muy poquitas plazas para el número de aspirantes que eran. No quiero que esto se tome de verdad como una cosa de verdad de presunción por mi parte, no quiero, pero es para escenificar un poco lo que quiero decir. Yo saqué el número 62. Es un número muy bueno. Y encima yo en mi familia hay muchos médicos y encima pues son cardiólogos, algún psiquiatra, internistas, y yo me gustaba mucho la medicina de familia. Cuando yo decidí hacer medicina de familia con ese número, no me hablaban en mi casa. Pero bueno, yo me acuerdo que mi tío decía, tú estás chalao, pero tío, pero tú, si tienes el 60, tú puedes hacer cardiología, ¿no? Pero a mí me gustan las personas, no me gustan las enfermedades y no me gustan los órganos. Me gustan las personas, es que es así y sigue siendo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora es que no hay nadie, bueno, digo el 60, por Dios, pero si no se cubren en los puestos de abajo, porque no hemos potenciado la importancia del generalista y de la atención primaria en la medicina de familia. Claro, hombre, hacer trasplantes, joder, esto es la... Luego, hombre, lo cosmético y dermatológico, japasta. Hombre, el médico de familia es un pobrecillo que, bueno, vamos ahí, ¿no? Tal, médico general, bueno, ahí con nuestras zapatillas deportivas, nos llevan a algún congreso de vez en cuando, pero bueno, a esquiar a los Alpes pocas veces. ¿Es la realidad o no? Luego os pasará a vosotros, joder. Entonces, claro, no está prestigiado. Por otra parte, aquí en España no tenemos un área competencial de medicina familiar en la universidad. De hecho, yo soy profesor de psiquiatría y psicología. Es decir, yo he entrado a la universidad no por la puerta natural mía, que hubiera sido ser médico de familia en la universidad, sino que he tenido que entrar por la puerta de ser doctor en psiquiatría, que es muy divertido porque soy el único no psiquiatra en un departamento de psiquiatras, lo cual es divertidísimo para los psiquiatras que estáis aquí.
Bueno, bien, pero claro, todo esto influye. Y nosotros aquí en España tenemos una atención primaria que ha perdido el tren de la cronicidad. Mirad, cuando nos dieron a nosotros en las comunidades la estratificación en la pirámide de Kaiser, yo dije, joder, esto fantástico. Venga, vamos a poner a la medicina de familia, a la atención primaria a tope. La enfermería fundamental, como podéis imaginaros, la enfermería crucial, los equipos multidisciplinares de la atención primaria, los médicos de familia. ¿Sabéis lo que pasó? Los médicos de familia empezaron a dejar de ir a los domicilios. Coño, si los crónicos, los que están arriba, están en el domicilio. No querrás que te lleven al abuelete de 85 que está fatal, que es frágil. Tendrás que ir tú a verle. Bueno, yo me acuerdo cuando era joven hacía 50 avisos domiciliarios, 40 en un día, una barbaridad. Es que ahora no quieren subir. Pero lo más grave es que la enfermería tampoco. Si no sube el médico de familia y no sube la enfermera, ¿quién sube al domicilio? Ahora hemos tenido COVID. ¿Cómo van a las farmacias a recoger los fármacos, los VIH, las ELA, las esclerosis? No pueden ir a la farmacia del hospital a recogerlos. Bueno, como era un caso grave y tal, vamos a articular desde los hospitales llevar las medicinas a los domicilios. ¿Vale? Porque ahora ya no hay COVID y ahora vamos a ver si podemos establecer que algunos pacientes puedan recibir en su domicilio la medicación, garantizando la seguridad, por supuesto, que no se rompe la cadena, por supuesto, de la seguridad del medicamento, etcétera, etcétera. Oiga, pero es que nadie quiere subir al domicilio. Es que como no espabilemos los sanitarios, ¿sabéis quién va a subir al domicilio, no? Amazon. Amazon va a subir al domicilio. Y lo hará, vamos, genial. Tendremos que ser nosotros. Entonces, con la primaria hay un verdadero problema de desubicación dentro del sistema sanitario. Es decir, esto de la puerta de entrada del sistema sanitario, somos un poco el que orquesta toda la atención, esto no ocurrió aquí en España. Y perdimos ese norte nosotros, los médicos y las enfermeras. Y esto es muy grave. Si la primaria no es potente, no podemos tener una buena atención a la cronicidad, ¿verdad? Sí. La pregunta es, realmente uno hoy en medicina ve que el dilema ético no es la eutanasia, sino la distanasia. Entonces, ¿qué tanto se vigila y qué tanto formamos para que el médico entienda que la muerte no es un fin, es el final? ¿Y cuándo debemos parar? Porque es que realmente pues no será el señor de 21 años que fue que lo dejó la familia ya tirado y nadie supo cómo proceder, sino una gran cantidad de pacientes a los cuales se les empieza a ofrecer medidas terapéuticas con clara evidencia de futilidad. Entonces, el sistema está bien, hay problemas de atención primaria, hay problemas de prevención primaria, que lo ideal sería que fuese prevención primordial desde el colegio y no primaria. ¿Y qué hacemos para frenar la distanasia y evitar que tanto animal médico se encarnice con los pacientes? Bueno, esa es una pregunta compleja en su formulación y en su respuesta, porque es muy multifactorial. Puedo hablar el doctor Frías, que es catedrático, ¿no?, de la universidad, y yo soy un humilde profesor, ¿no? Pero yo doy clases a segundo de medicina y a sexto, y estamos tratando de hacer formación reglada precisamente en esos temas que tú dices, que en el currículum académico están ausentes. Por ejemplo, en segundo de medicina, yo hablo de mi experiencia en la Complutense, el profesor Frías está en la Autónoma. En la Complutense, segundo de medicina, se da una asignatura que se llama psicología médica, que básicamente es psicopatología, psicopatología, psicopatología y psicopatología. Bueno, la hemos transformado en otra cosa: habilidades comunicacionales, trabajo con la compasión, la empatía, relación médico-paciente, encarnizamiento terapéutico, cómo dar malas noticias. Es verdad que desde segundo a sexto se les olvida. Vamos haciendo revacunas a lo largo de la carrera y luego cuando nos llegan de residentes ya se les ha olvidado, ya con la preparación del MIR se les ha borrado totalmente la cabeza. Entonces es una asignatura pendiente, porque como tú muy bien dices, eso se empieza desde pequeñito, no solamente en la facultad, sino ya desde antes. Se necesita un compromiso social importante. Aquí en España yo soy partidario del no encarnizamiento terapéutico y desde luego del no sufrimiento de los pacientes. Hay que hacer debates importantes sociales, jurídicos, legales y éticos con respecto a una cosa tan seria como la eutanasia. Aquí eso no ha existido, precisamente una ley de eutanasia un poco a capón, e incluso los partidarios de eutanasia decimos, tendría que haber habido más reflexión social y más tal, y eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué hacer? Pues es que tienen que cambiar los planes de estudio.
ya de entrada. Y luego, en lo educacional, tienen que cambiar cosas que no han cambiado. Hagamos que cambien los planes de estudio, porque a mí no me interesa a lo mejor tener tantas horas lectivas de anatomía que no le sirve para nada a este señor, ni incluso aunque sea cirujano, que ya sabemos la anatomía de los cirujanos, dicen, esto parece que es la arteria mamaria. Dicen eso, esto parece que es la mesentérica, no sé qué. Y tenemos 2 años aquí en España de anatomía con chorrocientas mil horas, que quizá, con el perdón de los anatomistas, pues, o bueno, hombre, en el siglo XVIII y XIX estaba bien, ¿no? Pero ahora ya la cosa ha cambiado mucho. Cambio de planes de estudio. Y empezar a contemplar desde otra perspectiva mucho más holista e integral al ser humano, contemplando aspectos como los que tú dices. Me están diciendo que ya se me acaba el tiempo. Joder. Sí. Acá. Sí, hola doctor, buenos días. Buenos días. Le quiero plantear una situación en el contexto de esto, de cuándo definir que el paciente, entre comillas, como lo mencionaba, está perdido. Ah, Yo soy urólogo, ajá. dedicado principalmente a cáncer, y nosotros hacemos mucho tratamiento hormonal, que ese aumenta el riesgo cardiovascular. Y hay mucha evidencia de que los pacientes que tienen el antecedente cardiovascular y van a tratamiento hormonal hacen más eventos cardiovasculares. Y aún así, a pesar de que uno le informa a los pacientes, menos de un 20% de esos pacientes crónicos van a un control cardiológico, pero sí van a su control de cáncer. Entonces mi pregunta, de pedir su opinión, son 2 cosas. Uno, ¿en qué minuto definimos este paciente está perdido porque no está sometiéndose a esta patología y dejamos este paternalismo a un lado de que ya lo dejamos? Y lo otro, ¿cómo cambiar esa impresión que tienen los pacientes del concepto de cáncer, que los pacientes van a control cada 10 días, versus el concepto de otras enfermedades que son más graves, que ahí probablemente tiene que ver con marketing, medios, ese tipo de cosas? Estupenda pregunta, te agradezco mucho esa pregunta. Yo te voy a dar mi opinión. Y he puesto, fíjate que me he saltado diapositivas, incluso preguntas. Espero que a la organización no le importe que haga estas transgresiones, pero yo creo que es preferible esto, ¿no? Mira, los médicos tomamos muchas decisiones con los pacientes sin ellos. Sin ellos. Sin ellos. ¿Y por qué os pongo esta diapositiva? Yo creo que tenemos que cambiar nuestra visión de la asistencia sanitaria. Mira, yo en el hospital clínico hace 6 años ya instauré un comité de pacientes. Yo lo que hice fue cogí a 47 organizaciones, asociaciones de pacientes, urológicos, o sea, oncológicos, psoriasis, EPOC, trasplantados, colectivos VIH, 47. Y los metí en el hospital. Les di espacio físico. Se reglamentó cómo iban a funcionar. Tenían en principio reuniones con la dirección, periódicas. Luego esas reuniones, como iban tan bien, empezamos a tener reuniones con los servicios. Como iban tan bien, empezaron a entrar en las comisiones del hospital, en las comisiones incluso la de dirección. Y cuando ya vimos que eso funcionaba, y por cierto, que no solamente no nos ponían problemas, sino que nos ayudaban en la gestión del hospital, porque hay un miedo muy atávico a pensar que el paciente, si le contamos nuestras cosas y nuestras intimidades, ¡oh, horror!, ¿qué va a pasar? Y es mentira, no es cierto. El paciente trabaja contigo por ti y para ti, porque tú eres la persona necesaria para él. Y él sabe que te faltan urólogos, saben que tú tienes problemas en el servicio porque no sé qué, saben que el gerente tuyo no te da dinero para no sé cuál, y entonces te ayudan. Fijaos, cuando nosotros hicimos esto, yo reuní a todos los jefes de servicio del hospital, que el 50% son compañeros y amigos, hemos estudiado juntos, y termino de contar esta filosofía, y tú sabes lo que me dijeron. Levanta uno la mano y dice, amigo, dice, oye, ¿tú me estás queriendo decir entonces que los pacientes con esclerosis múltiple, ellos me van a decir lo que yo les prescribo? Digo, tú no has entendido nada. Tú no tienes ni idea de la esclerosis múltiple. Tú tienes idea del diagnóstico, los signos, los síntomas, el tratamiento, la vivencia fenomenológica de la enfermedad la tiene el paciente. Y esa la tiene que aportar. Por lo tanto, lo que hemos hecho es que hemos utilizado toda esa experiencia para hacer un rediseño asistencial de los hospitales. Es que voy a la pregunta tuya, que es muy importante. Porque en el momento en que tú haces un diseño asistencial integrado, desde que el paciente entra en el sistema sanitario hasta que puede salir, y digo si puede salir, porque tenemos la mala costumbre de secuestrar a los pacientes, y un paciente que entra en el sistema sanitario es como el ratoncito dando vueltas en la rueda, está aquí, en la primaria, en el hospital, en no sé dónde, no sé cuándo.
Pero desde que entra hasta que sale, por donde todo ello va, eso es un proceso asistencial integrado donde entran todos los profesionales multidisciplinares que tienen que entrar y el paciente está de principio a fin. Por lo tanto, lo que hacemos son mapas de experiencia de pacientes. ¿Qué es lo que cogemos? Toda la experiencia del paciente con respecto a la atención que tú les das y esa atención que tú les das la plasmamos en ese proceso asistencial, de tal suerte que la decisión es compartida. No es que tú decidas poner el tratamiento hormonal, es que tú tienes, primero, pacientes informados, porque tienen mucha información y ya te encargarás tú de que tengan información. Y aunque no sepa leer y escribir, ya trataremos de buscar que tenga una información, él y la familia, lo más adecuada posible. Y él es el que tiene que tomar la decisión de qué es lo que hace con su vida. Porque claro, el problema de la salud, y vuelvo a la pregunta del anterior compañero, es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la salud es patrimonio individual. Salvo que haya una pandemia y los gobiernos no se cierren en las casas, ¿de quién es patrimonio la salud? Individual, de mi toma de decisiones. Si yo soy obeso, diabético, hipertenso y no hago dieta, no me pongo la insulina, esa es una responsabilidad mía. ¿Por qué en el Reino Unido no hay intervenciones de cirugía bariátrica en la obesidad mórbida si el paciente no hace dieta? Porque esto es así en el Reino Unido. En el Reino Unido no hacen ninguna cirugía bariátrica si tú no demuestras que tienes, que haces ejercicio, que tienes dieta, que has perdido al menos una determinada cantidad de peso. Coño, oye, si yo me voy a hacer una cirugía bariátrica que a lo mejor tiene un coste de $12.000, oiga, esos $12.000 que me cuesta del heraldo público, es decir, de todos que estamos pagándole, oiga, tendrá usted que hacer algo también. Oiga, ande un poquito, haga ejercicio, cuídese, pero como el individuo eso no lo interiorice, no hacemos nada, querido amigo, nada. Por lo tanto, es muy importante el trabajo con el paciente. Esta ha sido, contestando a tu pregunta, ¿es verdad que cuándo está el paciente perdido? Pues muchas veces cuando a veces el paciente es el que decide, hasta aquí he llegado. Y entonces tú, encarnizamientos terapéuticos, tienes que decir, pues hasta aquí hemos llegado, efectivamente. No querramos salvarle. Pero para que él tome esa decisión tiene que ser una decisión meditada, es decir, informada. Es decir, él tiene que tomar decisiones sabiendo que esa decisión es para él la más adecuada. Pero nosotros no somos sus papás ni somos nadie. Somos los que les ayudamos en el camino terapéutico progresivamente. Y eso exige ese cambio de visión, ¿no? de los movimientos asociativos de pacientes. Incluso si veis hay escuelas de pacientes que en todos los sitios, aquí en España, en todas las comunidades, en todas las regiones, hay escuelas de pacientes que lo que pretenden es, siempre se utiliza la palabra empoderar a los ciudadanos, ¿no? Que es una palabra mal traducida al inglés, pero que significa, en definitiva, que haya ciudadanos informados y formados. Que, por cierto, también para los que les guste la filosofía, ¿cuántos aquí hay psiquiatras? Ah, vale. Es que a lo mejor les suena lo que voy a decir. Esto tiene que ver con un concepto filosófico que se llama sociedad abierta. En los años 30 hubo un filósofo llamado Karl Popper que estableció el paradigma de la sociedad sana. La sociedad sana es una sociedad deliberativa, democrática, plural, globalizada y fundamentalmente donde el ciudadano es capaz de tomar decisiones de manera activa e informada. Eso lo hizo en los años 29-30, cuando llegaron los nazis al poder, este señor que era de origen judío se tuvo que ir a Estados Unidos, y el concepto sociedad abierta es un concepto fundamental. ¿Por qué? Porque una sociedad abierta, que este señor hablara en el año 30 de global, democrática, deliberativa significa deliberar, compartir. Y eso tiene que ver con una cosa que se llama cultura de la salud. Y cultura de la salud es prevención, promoción y educación para la salud, que ya en la conferencia de Ottawa del año 78 ya se promulgó. O sea, cuando ya Ottawa en el 78 esto ya lo hizo. ¿Y por qué la cultura de salud es importante? Porque la cultura de salud tiene que ver con la prevención, promoción y educación para la salud para que los ciudadanos no ingresen en la base de la pirámide. Y para que los que están en la pirámide en la base no vayan a la parte media. Por lo tanto, esa es la verdadera prevención primaria, esa es la verdadera prevención, promoción y educación para la salud, que es cultura de la salud. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya. Madre. Bueno, el debate lo estamos casi haciendo sobre la marcha. Bueno, me voy a saltar rollos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna observación? Sí. En ese orden de idea, por lo que plantea usted, ¿qué tan responsables podemos ser nosotros como médicos en la cronicidad de la enfermedad?
sobre todo en aquel paciente crónico que está en negación. Y cómo protegernos del disentimiento informado de pronto de poner a firmar el paciente en caso de no querer hacer lo que uno recomienda como médico de atención primaria. Muy bien. Mira, he puesto esta diapositiva porque siempre a los de primaria nos endosan, nos ubican en la prevención, hombre, primaria, secundaria y terciaria, pero especialmente en la primaria, ¿no? En la prevención primaria, ¿no? La prevención primaria, secundaria y terciaria la tienen que hacer todos los especialistas, todos. No es una cuestión privativa de la atención primaria. Punto 1. Punto 2. Referido al médico de atención primaria y a la enfermera de atención primaria, es un elemento nuclear y fundamental. Es el más cercano a la población, teóricamente. Aunque se están produciendo cosas paradójicas. Aquí en España, por ejemplo, está creciendo mucho el doble aseguramiento público-privado. Es decir, como yo pido hora para mi centro de salud, mi médico me debería ver, si no hoy, mañana o pasado, las listas de espera en atención primaria son grandes, cuando eso nunca se había dado, porque eso atenta contra la filosofía de la atención primaria. La atención primaria, como sabes, tiene que ser inmediata, longitudinal, transversal, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues es que ahora resulta que es que cuando tú llamas al centro de salud te dan para dentro de una semana o 2 semanas. Claro, el ciudadano ¿qué hace? Hombre, si no me lo resuelven, me hago un seguro privado si tengo dinero y voy al privado en vez de al público. Grave problema. Segundo, la atención primaria, el médico y la enfermera tienen que recuperar el rol de educadores. Aquí en España, y quiero decir bien claro, aquí en España, no tienen que ser en vuestros países, cuando resulta que nadie vocacionalmente quiere ser médico de familia porque todos quieren ser especialistas de otras cosas y no les da número MIR, claro, tienen que irse a la parte de abajo. Imagínate que yo quiero ser cardiólogo. Y en vez de sacar el número 60 en el MIR, saco el 3.850. Y me dicen, no, mira, cardiología no hay. Pero mira, hay medicina de familia en Sevilla. Hombre, joder, yo soy de Madrid, es que yo me quería quedar en Madrid. Y es que quiero ser cardiólogo. Ya, pero es que no me da. No me da. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago medicina de familia en Sevilla, ¿verdad? Y cuando termino de ser médico de familia en Sevilla, ¿sabes lo que hago? Me meto en una sociedad científica donde hay un grupo siempre de cardiovascular y digo, entonces me meto en el grupo cardiovascular y empiezo a ver cosas del corazón, que es lo que a mí me gusta. Pero ya he perdido el horizonte de que yo soy un generalista. Y entonces me convierto en un médico generalista mini cardiólogo, que no es tu potencial. Por lo tanto, el médico de atención primaria y también la enfermería, porque esto también tiene que ver con la profesión enfermera, con las especialidades de enfermería, que cada vez hay más, especialidades en geriatría, en salud mental, en geriatría, etcétera, etcétera, su potencial es ser generalista. Y tenemos que recuperar el rol de educadores. Hoy aquí en día, en España, no se hace prevención, promoción y educación para la salud como se hacía antes. Yo he ido a los colegios. Muchos de vosotros habéis ido a los colegios y seguiréis yendo. Por lo tanto, esa recuperación de ese rol es muy importante. Segundo, nos tienen que enseñar ya desde la facultad cómo precisamente ser un buen comunicador y cómo informar. Y sabemos que a veces hay pacientes que son muy difíciles y que al final se niegan y que no interiorizan las cosas y tal. Pero eso es como trabajar el duelo. Ya sabemos las fases del duelo, ¿no? Y sabemos que muchos pacientes se nos quedan en una fase del duelo, que es la fase de depresión o la fase de negación, y tenemos que con habilidades tratar de sacarle de ahí para reconducirle y que llegue a la fase de aceptación. Tenemos que tener recursos, docencia y formación para poder llevar al paciente a la fase de aceptación, porque en la cronicidad, como tú muy bien dices, si no hay aceptación e interiorización de la patología, no hacemos nada. Si yo soy diabético y no soy consciente de que soy diabético y lo que tengo que hacer para tener una buena salud, no hago nada, porque siempre utilizo los dispositivos sanitarios como que son los que me aportan medicina, me aportan recursos y realmente no hay nada más dentro de mí, cognitivamente, de mi interiorización de la enfermedad. Por lo tanto, sí se deben hacer, vuelvo otra vez a lo mismo, cambios de planes de estudio, porque todo esto es muy importante, enseñarlo y no se enseña. Mirad, cuando yo doy la clase en la Complutense de cómo dar malas noticias, la Complutense yo tengo que subir una cuesta hasta el hospital clínico, ¿vale? Es una cuesta llena de pinos, como un bosquecillo, ¿no? Muy agradable. Entonces paso por el hospital y yo tengo que ir tapándome los oídos porque yo sigo escuchando cosas en los pasillos que no debería escuchar.
y a lo mejor acabo de decirle a alumnos de segundo cómo dar malas noticias, que sé que se les va a olvidar y que cuando estén en la situación de estar en el hospital voy a seguir escuchando dar malas noticias de pie, en el pasillo, de manera inadecuada, sin tener en cuenta las prioridades del paciente. Es que me estáis preguntando cosas muy complejas. Es que necesitamos un cambio de perspectiva en la atención sanitaria. Tenemos que darnos cuenta que el médico no es un dios. Ya sé que ancestralmente procedemos de los chamanes. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. El que estaba en contacto con lo sagrado, con la muerte y la enfermedad, ¿no? Es así. Y eso, joder, eso exige un cierto ritual, ¿no? Ponemos la bata, el fonendo, el ritual, ¿no? El ritual, tocamos, claro, sanamos con el toque, ¿no? Cuando tocamos al paciente. Pero es que el buen médico bueno, tiene que ser muy humilde. Para tú estar simétricamente con el paciente, tienes que hacer un ejercicio de humildad muy importante. Sí. ¿Qué importancia le puede dar usted en atención primaria, siendo en todas las áreas de medicina, pero el valor del placebo en la enfermedad crónica? El placebo en la enfermedad crónica. Cualquier herramienta que no haga daño al paciente me sirve. No voy a tirar del chamanismo del que procedemos, ¿no? Pero si no hay engaño y no hay daño, correcto, claro. Correcto. En nuestra cultura, el campesino llega pidiendo vitaminas. Claro. El colega las critica, pero ese paciente Claro, las necesita. Correcto. En su formación cultural. Y Mira, probablemente habrá muchas cosas según las culturas. Totalmente. Pero hemos olvidado el valor del placebo. Claro. Y la medicina moderna, orientada solo en guías, busca desenlaces mayores. Claro. Pero nunca está valorando impacto en calidad de vida, que es realmente uno de los problemas graves. Correcto, por eso he dicho que todo aquello que no engañe ni haga daño, todo es útil. Pero fijaos, es más. Volvemos al tema de chamanes. Bueno, chamanes, claro, vosotros procedéis de países donde, joder, hay chamanismo. Bueno, si vas a Siberia también hay chamanismo, y si vas al Tíbet también hay chamanismo. Los chamanes antiguos trabajaban con el mundo de las imágenes. Las imágenes, la parte imaginal. Oye, tiene que llegar un señor en el año 73 que se llamaba Simonton, que era un oncólogo radioterapéutico, si hay aquí oncólogos, oncólogo radioterapéutico en los años 70 y tantos, principios de los 80, para utilizar en los institutos de oncología de Estados Unidos una parte de trabajo con la imaginación, porque se dio cuenta que el mundo imaginal, claro que tiene impacto en la salud, es decir, lo que tú te creas, el mundo que tú creas que es el mundo, claro que sí, si yo me creo enfermo, es que estoy enfermo, pero ¿cómo puedo manejar imaginalmente esto? Entonces, eso, ahora estamos empezando a recuperar el mundo imaginal y empezamos a trabajar con el mundo de las imágenes y los psicólogos, psiquiatras y otros terapeutas trabajan con esto mucho. Por lo tanto, tenemos que recuperar un poco otro concepto distinto de la salud. La cronicidad nos da una posibilidad importante, porque la cronicidad es un paradigma muy interesante para tratar a la persona de manera holística, de manera integral, en donde lo social, lo psicológico, lo mental, lo existencial, lo espiritual, todo eso tiene que contemplarse, porque el individuo sana si todo eso se toca y nosotros no tocamos todo eso. Eso exige equipos multidisciplinares, por eso en la cronicidad es muy importante, y exige un cambio de paradigma, sobre todo en las enseñanzas médicas. Porque evidentemente los que hemos tenido la oportunidad de estudiar con grandes maestros de la medicina, que hemos tenido oportunidad, eso se ha perdido. El diagnóstico a pie de cama, el hablar con el paciente, todo eso se ha perdido y hay que recuperar bastante eso. ¿Cuánto ya se me ha acabado? Perdóname. No he hecho ni preguntas, pero joder. Bueno, ya me permitís, ¿puedo un minuto? Es que, joder, lo siento, ¿eh? Bueno, en cualquier caso está entretenido, ¿no? Bueno, yo por filosofía, ya voy a terminar. A ver, aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Esos planes estratégicos de cronicidad, que hemos hecho poco con ellos y lo que hemos hecho no lo hemos hecho de manera muy adecuada, nos hemos empezado a inventar
personajes, roles. Tenemos directores de continuidad asistencial en los hospitales que hacen de nexo de unión con la primaria, tenemos especialistas consultores en los hospitales, tenemos enfermeras gestoras de casa. Es decir, hemos creado muchos roles, ¿verdad? Pero quizá hemos creado demasiados roles porque la cronicidad sigue sin abordarse de manera adecuada, que esa es la crítica, ¿no? Seguimos sin coordinar la primaria con los hospitales, seguimos sin coordinarla. Es decir, parece que son dos cosas distintas, dos lenguajes distintos, dos ámbitos asistenciales distintos, y el paciente le da igual quien le resuelva los problemas. Por cierto, vosotros venís de países latinoamericanos donde hay un factor muy importante que es la municipalidad, los ayuntamientos. Ese es un elemento muy importante porque igual que la primaria está muy cerca del ciudadano. Aquí en España la municipalidad ni está ni se la espera, ¿vale? Y eso es un problema muy importante, ¿no? Claro, pero educacional sí. Educacional tiene rol, tiene papel, incluso hasta en el propio diseño de las ciudades. Bueno, pero aquí en España, yo soy de Ecuador. Ajá. Y los municipios tienen poca injerencia en la salud. Pueden hacer algo en salud, pero no tienen la libertad porque siempre la salud va a estar comandada por el Ministerio de Salud Pública y son las personas que llevan estos programas y uno tiene que regirse a esos programas. Entonces realmente no es políticamente correcto. Entonces no les conviene a los políticos, no se quieren meter en la salud y realmente los municipios, si tuvieran algún poquito de aportación, pues definitivamente no lo hacen. Yo soy de la ciudad de Guayaquil y el municipio de Guayaquil sí tiene su departamento de salud y manejan una población bastante buena. Sin embargo, lo que les escucho a los médicos es que no pueden hacer más porque no les permite el gobierno, o sea, el ministerio. Entonces, ese es un problema de atención primaria, muy claro, bueno, y todo lo que usted bien ha dicho, pero al menos en mi país, el municipio no les conviene, o sea, eso es más político. Este compañero. Yo voy a dar la visión de Chile. Y en Chile lo que usted tiene mucha razón porque las municipalidades, que son estos gobiernos locales, están a cargo de la salud primaria y de hecho manejan el financiamiento de la salud primaria. Claro. Y tienen presupuestos que tienen un modelo capitado. Entonces, capita, hay en teoría un interés, digamos, de mantener sana a la población, porque si se te enferma y no lo controlaste, te es más caro y no te entregan más dinero, digamos. Exacto. Por lo tanto, yo diría que funciona al menos en la teoría bastante bien, pero el problema que tenemos es que esta atención primaria tiende a ser poco resolutiva. Entonces, tenemos un concepto de esta atención secundaria con ciertos niveles de resolución que no hemos logrado avanzar y bueno, está sin día el viaje, el camino del paciente a la salud terciaria hospitalaria, digamos, en la cual ya pasa, tiene otro financiamiento y muchas veces es leído como este paciente que estaría en la punta de la pirámide o en el nivel 2, ¿cierto? Debiendo ser manejado en atención primaria, al final tú lo quieres mandar al hospital porque te lo resuelvan allá, porque es más caro, porque policonsulta, porque yo no tengo las capacidades, etc. Entonces yo diría que eso, pero los municipios al menos sí se les puede dar un rol importante, porque conocen, tienen capacidad de rondas, etc. Claro, yo creo que ese modelo que efectivamente nos debatimos entre donde sí tiene algo que ver la municipalidad y donde no se quiere saber nada. España está entre ambos mundos, porque también depende mucho de los municipios y depende de las comunidades. Como he dicho, hay una sanidad municipal también aquí en España y en las ciudades. La sanidad municipal no se entiende normalmente con la sanidad estatal. Eso ocurre aquí. Mirad, cuando yo era viceconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, lo primero que me enseñaron es que cuando había un problema de animales, imagínate que te llegan 100 gatos a un sitio que se meten y generan un problema de salud pública, ¿no? Y entonces lo primero que me enseñaron es, pregunta si los gatos están vivos o muertos. Y decía, ¿por qué? Dice, porque no es lo mismo. Si los gatos están vivos depende de, si los gatos están muertos depende de otro. O sea, fíjate hasta dónde se llega esto, ¿no? Pero es verdad que, fijaros, si estamos hablando de cultura de la salud y estamos hablando de temas, que es el punto número 5 que os pongo ahí, prevención, promoción y educación para la salud, la municipalidad tiene mucho, porque la salud es mucho más que lo que estamos. La salud tiene que ver con la educación, tiene que ver con el diseño de las ciudades,
tiene que ver con el fomento del deporte, de la actividad física, tiene que ver con los hábitos saludables, tiene que ver con lo que ves por la televisión, tienes que ver cómo son los coles, tienes que ver cómo son los institutos, tienes que ver cómo son los jardines, tiene que ver cómo... todo eso, y eso es muy municipal. O sea, que aquí haya un parque o no lo haya, que yo tenga que hacer un poquito de actividad física o no la haga, eso, y por lo tanto yo creo que tenemos que buscar vías de entendimiento. Y donde no es posible, te digo una cosa, y yo digo lo que yo hacía. Muchas veces era utilizar a los ayuntamientos, el profesional tiene capacidad de llegar al municipio y aunque no te está permitido, sí puedes hacer cosas. Mira, yo cuando trabajaba como médico de familia en un sitio donde había muchas personas de etnia gitana, con unos problemas sociales tremendamente grandes y muy complicados, nosotros fuimos a hacer educación para la salud y educación sexual, fomentando el uso de preservativos, de condones, en mujeres gitanas, que eso era imposible poderlo hacer. Y eso nos ayudó el ayuntamiento. No recibíamos recursos del gobierno, hablamos con el ayuntamiento y lo hicimos de extranjis, es decir, por la puerta de atrás. Porque a nosotros lo que nos interesaba era que las mujeres gitanas usaran condones y que tuvieran una buena higiene. Y lo primero que hicimos es, uno, localizar a los líderes, que aquí se llaman ¿cómo se llaman estos? Los patriarcas, que no me salía la palabra. El patriarca era un señor que era el gitano sabio, en el Consejo de los Sabios, buscarle, utilizarle al patriarca como líder de esa historia y luego buscar, vosotros en el Infanta Leonor hacéis muchas cosas con la comunidad gitana también, ¿no? Entonces te puedes buscar las vidas, porque al fin y al cabo el liderazgo es del profesional, no lo olvidéis, porque seguro que todos tenéis contratos de trabajo con vuestro gobierno, ¿verdad? Y en ese contrato de trabajo dice que la doctora, tú te llamas Isabel. La doctora Isabel trabaja en el hospital tal, de tal hora a tal hora, ¿verdad? Y además tiene que tal, y su sueldo es tal, y ese es el contrato laboral. Que, por cierto, no tiene nada que ver con tu código deontológico y ético. Y tú tienes la obligación de conciliar el código deontológico y ético y tu profesionalismo a el contrato laboral. Cuando el gerente, que soy yo, que soy muy malo, digo, ¿cómo vas a utilizar esta terapia, este fármaco biológico, si es carísimo, si es muy caro? ¿Cómo lo vas a utilizar? Pero yo, que soy médico, digo, joder, es que lo tengo que utilizar, porque ahora esto está, antes estaba en el nivel 3 de tratamiento y ahora pasa al nivel 1. Y el paciente lo que necesita es eso. Claro, yo no recibo recursos, pero entiendo que el médico tenga que prescribir eso. Por lo tanto, tenemos que armonizar el contrato laboral con el contrato social, que es nuestra profesión y nuestra deontología. ¿Y cuál prima de las dos? ¿Cuál crees que prima de las dos? La deontológica, exacto. E incluso a expensas de que te eche el gerente malo del hospital. ¿Verdad? Bueno, he puesto esto que ya termino, lo prometo. Claro, potenciar no es que haya que potenciar la atención primaria, es que hay que redefinirla, al compañero que hay que redefinirla, hay que volverles a situar en el sistema sanitario de alguna manera. Yo soy un poquillo pesimista, pero porque no veo brotes verdes, ¿sabes? De momento. La integración del espacio sociosanitario es fundamental. Es que lo social y lo sanitario no son distintos, es una moneda con dos caras, todo impacta. Lo sociosanitario, no podemos tener dos administraciones para lo social y lo sanitario, porque muchas camas son sociosanitarias, ¿no? Las de larga evolución, ¿no? Integrar los sistemas de información en eso es fundamental y adecuar la hospitalización a la atención al paciente crónico. Y es lo que el compañero me preguntaba antes, el compañero urólogo. Claro que tenemos que ir a la hospitalización domiciliaria y la monitorización de domicilio. Es que es inevitable. Y todos los proyectos de cronicidad tienen que ir encaminados muy especialmente ahí. Yo no quiero ver a los pacientes en el hospital, porque además se me infectan, ¿verdad? No, aparte que las camas son caras. Pero se infectan, no sé qué, es un rollo. Ya. Oye, coño, que esté en su casa. Pero claro, para eso tenemos que garantizar soporte adecuado para que pueda estar de manera adecuada, ¿no? Es que me salto las preguntas, ¿no? Claro, es que, bueno, ahí tenéis el correo electrónico por si queréis cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Siento que haya sido así como tan errático, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Que habláramos un poquito, ¿no? ¿Os parece? Claro, a vuestra disposición cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias.